Lo que no dice la lección, como una contribución a la misma. Alusiones, imágenes y símbolos, fundamentos de la profecía. Es esencial entender que antes de que algo fuera, Dios es. La palabra Dios denota autoexistente o uno autosuficiente y describe un ser que no necesita de nada ni de nadie para existir, para ser. Si Dios es autoexistente y no depende de nada ni de nadie para ser, entonces Él es necesariamente sin causa y eterno. Si Dios es independiente y autosuficiente, entonces nada ni nadie puede influir en Él. La independencia de Dios significa que Él no considera lo que alguien podría hacer en un lugar y tiempo determinados y luego hace su elección basándose en el conocimiento previsto. Eso violaría la no contingencia de Dios, porque significaría que sus elecciones y las acciones resultantes de esas elecciones están supeditadas a las elecciones previstas de otros. Y eso no puede ser. Dejaría de ser Dios. La existencia de Dios no se basa en su voluntad, sino en la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es anterior a su voluntad y es esta naturaleza, agape, amor, la que lo compele a dar y compartir y la razón para crear, estableciendo así el objetivo de su solo y único plan. Hijos, a imagen y semejanza suya, estableciendo el propósito, es decir, para qué los crea, para que dominen lo que ha de crear para ellos, los cielos y la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros contar la gloria de Dios sin palabras ni lenguaje? ¿Cómo podemos ser lo que fuimos? Porque lo que fuimos lo perdimos en la caída. Solamente Dios lo hace posible y lo estableció en la eternidad al establecer los gastos, el costo, el sacrificio de su Hijo, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. El caso de Isaías presenta que no puede estar ante su presencia así como está, por lo cual es perdonado y purificado. El sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza, que significaba su presencia, únicamente en el día de la expiación. Pero para ingresar allí tenía que prepararse. Dice, se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Si ingresaba con motivos impuros allí, moría, desmenuzado, y tenía que entrar el siguiente. Jesucristo el Señor hace posible que nosotros podamos ingresar al lugar santísimo, ante su presencia.
Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y tenemos que entrar, porque costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que entrar aquí y ahora. Pero dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Continúa Dios diciéndonos que ahí solamente ingresaba el sumo sacerdote. Ahora, para ser enviados tenemos también que ser habilitados, pero por la promesa del Padre a nosotros. Hechos capítulo 1 versos 4 y 5. El bautismo del Espíritu Santo. Dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Seréis mis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Edén significa un lugar movible y presencia. Elohim Jehová se manifiesta en Edén. No vive en Edén. Elohim Jehová vive en la eternidad. ¿Se acuerdan? Nadie ha subido al cielo, solamente el que bajó, el Hijo del Hombre. Antes de que Edén estuviese en la tierra, donde coloca al hombre, estuvo en algún lugar en el universo donde había colocado al querubín cubridor, donde su propia naturaleza tornó en maldad, siendo arrojado a la tierra para su confinamiento. Esta es la primera mención de un querubín. Los dos querubines que se mencionan es en relación con el arca, el cual en sí era solo un compartimiento rectangular, ya que la tapa era un artículo separado llamado el propiciatorio, que incluía los dos querubines de una sola pieza. El arca en el lugar santísimo representaba la presencia de Elohim Jehová, que se manifestaba sobre el propiciatorio ante el sumo sacerdote en el día de la expiación. Este lugar santísimo con el arca es un tipo de Edén, lugar donde Dios se manifiesta. El arca estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. El propiciatorio, la tapa del arca, era un bloque sólido de oro con dos querubines encima en posición de adoración y cubriendo con sus alas el arca. En hebreo esta tapa se llama caporet, que significa lugar de expiación. Esta es una ley perpetua para ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. El sumo sacerdote ingresaba en representación del pueblo. Ingresaba ante su presencia y Dios se manifestaba ante él sobre el propiciatorio. Había una instalación ordenada de las tribus de Israel, con el santuario en medio de ellos, que significa Dios entre nosotros. Y la vida diaria del pueblo giraba en torno a los sacrificios en el santuario, sacrificios de redención y remisión, con los cuales Dios lidia con los pecados, el pecador y el pecado. Sin estos, el pueblo no es justo en el día de la expiación. Levítico 16:34. Dios reforma su sistema de sacrificios con un solo y único mejor sacrificio, Jesucristo, Señor nuestro. Recuerden, reformar no es cambiar, es mejorar.
El sumo sacerdote se preparaba cuerpo y mente para ingresar al lugar santísimo en representación del pueblo, es decir, ingresar ante su presencia. Jesucristo, mediante su sangre, hace posible el que podamos ingresar al lugar santísimo, es decir, ingresar ante su presencia. Para que Dios se manifieste en nuestra presencia, Él tiene que hacernos ingresar en su presencia. Así funciona este mecanismo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.